Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia de apertura y para ello hemos invitado al doctor Roberto Arduino. Roberto es profesor de medicina de la Universidad de Texas en Houston, en el Departamento de Enfermedades Infecciosas. Esto es lo que me dijo él y me dijo, ya está con esto. Pero como estoy acá arriba yo, le dije que iba a decir lo que yo quería decir. Así que perdón, Roberto. Y solo voy a mencionar algunos de sus trabajos. Él es líder en los ensayos clínicos ACTG en distintas áreas, ¿no? El tratamiento antirretroviral, distintas combinaciones. Trabajó también en investigación en la pandemia de COVID. Tiene mucha dedicación a las estrategias de cura, pero además Roberto tiene una gran capacidad docente y en su actividad diaria un gran componente asistencial y muchas otras cosas más. Pero quiero destacar algunos aspectos de Roberto, como es su humildad, su sensibilidad, su dedicación y compromiso para con todas las cosas, con nuestro taller y en forma individual, profesional y personal. Está siempre cuando lo necesitamos. Y otro aspecto de Roberto es que sabe todo, sabe mucho. Cualquier cosa que le preguntemos sabe. Y lo comparte, generoso con el conocimiento. Sabe de ópera, sabe de historia, sabe bailar. Por ejemplo, hoy decía cómo fortalecer los cuádriceps al mediodía. Me enseñaba eso, así que imagínense. Es un amigo, es alguien a quien yo quiero mucho. Así que tengo un gran gusto de presentarlo. Él va a discutir con nosotros presente y futuro de la cura del VIH. Bienvenido, Roberto. Gracias, Isabel, y gracias por la invitación y por tus palabras. Bueno, hoy me siento como Netflix. El año pasado fue la temporada 1, hoy viene la temporada 2. Así que aquellos que tienen que ahora recordar, porque lo que pasó el año pasado, pasó. Entonces hoy me pidieron qué hacemos en la temporada 2. Y yo pensé que voy a dejar 3 o 4 diapositivas, uno para explicar por qué necesitamos erradicar, y ustedes lo saben, lo pueden leer, es obvio que el problema que tenemos con la pandemia, el estigma, el costo y todas las complicaciones que por eso estamos hoy discutiendo, metabólicas, etc. Pero quise recordar que hasta el año pasado les había presentado 9 casos de cura, ¿se acuerdan? De los cuales 7 de los casos, ¿se acuerdan que eran en personas que habían recibido trasplante de médula ósea con algo en el correceptor CCR5? 4 de ellos o 5 de ellos eran que tenían de lesión homocigota, uno era wild type y otro era heterocigota, y habíamos hablado de 2 mujeres, que eso las voy a utilizar, hoy nos interesa, hablamos mucho de las mujeres el año pasado, que eran elite controles excepcionales que llevaban muchos años sin reactivación del virus. Este año en CROI nos presentaron 2 casos más. El primero a mí me parece que es solamente interesante porque si bien es homocigota, como ya lo sabemos, es un participante, un paciente que había recibido el trasplante de médula, suspende el tratamiento antirretroviral y rebota. Y lo vuelve a tomar. Y después de un tiempo lo suspende y no pasa nada. Cuando miran que rebota, rebotan todos virus CCR5. Quiere decir que van R5. Muy interesante. Y las células habían hecho un engraftment. Entonces a mí me queda la duda pensar si algo interesante es que esa exposición al virus puede haberlo ayudado a estimular el sistema inmune para después poder controlar. Por eso lo quise compartir, porque a eso voy a ir hoy y van a ver por qué.
Y el segundo caso me resultó interesante, uno en Chicago y no me acuerdo dónde, algún lugar de Europa. Ahora estoy en blanco. Pero llevaba 10 años y era porque el hermano le había donado la médula. Exacto. Todos habíamos discutido el año pasado que desde hace muchos años sabemos que cuando se suspende el tratamiento antirretroviral, aún en estos 18 pacientes, el virus rebotó en distintos niveles, pero rebotaron en todos. Y hablábamos de los reservorios. Y uno de los problemas que yo discutí el año pasado es que si bien nosotros estudiamos uno de los reservorios, que es la sangre, y muchos de los estudios que yo voy a dar los voy a nombrar en lo que se denominan PBMCs, Peripheral Blood Mononuclear Cells, células mononucleares de la sangre, con leucoforesis o con volúmenes grandes de sangre, son las dos técnicas. Hay otros lugares, particularmente el 80% de los CD4 viven en el intestino y una persona tiene entre 600 y 800 ganglios linfáticos, para darle una idea. Es decir, que tenemos los ganglios linfáticos 800, estamos hablando 700, o el sistema nervioso central u otros lugares. Entonces, hoy lo que decidí en la charla es repasar que si bien nosotros en el pasado hablábamos de drogas para reactivar el virus, que estimulaban la latencia, y vimos que los que teníamos realmente no nos resultaron clínicamente útiles porque eran muy tóxicos, incrementando las dosis, o porque las dosis que utilizábamos eran muy bajas y no lograba reactivar a todos los virus. Habían estudios que nombramos muy poco, pero lo voy a nombrar si me invitan en la temporada 3, con el uso de citoquinas inmunológicas, pero más nos interesaba vacunas, y vacunas que van a utilizar, por ejemplo, estas células CD8, que lo que hace es entrenarlas y que puede reconocer células que tengan en color verde el complejo mayor de histocompatibilidad 1 y que tengan en color verdecito un pedacito de la molécula del virus. Es decir, que tienen que estar expresando algo. Entrenar células que las reconozca. O vamos a hablar de anticuerpos monoclonales que se unan a la GP120, que está en la superficie si el virus, si la célula los está produciendo, y que atraiga células, macrófagos o Pac-Mans, como quieran llamarlos, para que vengan y destruyan a las células. Y por último, los CAR T-cells. Decidí no hablar de CAR T-cells porque eso tienen que invitarme en Season 3. Si no, van a perder todo el resto. Entonces, yo para hoy necesito repasar el virus. Cuando yo hable del virus, hoy voy a hablar primero del genoma. Yo diría que sería bueno sacar hasta una foto de esto. Entonces tienen acá los dos LTRs o Long Terminal Repeats. Acá tienen el GAG. Cuando hable del GAG, voy a hablar de la matriz, pero principalmente de la cápside, nucleocápside. La cápside que es la P24. Todo el GAG es P55 lo que mide. Entonces, cuando llega la palabra P55 GAG, es todo el celestito ese. Cuando diga P24 me refiero nada más que al GAG único, que son las cápsides. Lo que forman la cápside es lo que bloquea el lenacapavir, un ejemplo, para que se acuerden. Cuando hablo del POL, hablo de la proteasa, de la transcriptasa reversa y de la integrasa. Y miren dónde están ubicados, dentro de la cápside. Y cuando hable del ENV, voy a hablar de esto en la superficie, que al fin y al cabo es lo único que está fuera del virus. Es decir, que si en algo vamos a desarrollar anticuerpos, lo único que estamos viendo, a lo que están dirigiendo, son a ese ENV, que es la GP120. Eso es lo que necesito. Una de las cosas que quiero presentar, chiquitita, porque lo quise agregar, creía que iba a ser más rápido, pero espero poder hacerlo, es este estudio que Rachel presentó el año pasado, y lo que hicieron es buscar utilizar este CRISPR-Cas, ¿está bien?, para sacar los reservorios. ¿Qué es esto? Es agarrar, como ustedes ven en la célula, ven que en la célula que tiene el HB integrado,
ir y tratar de, con tijeras, cortar uno y el otro y eliminarlo de la célula. El problema es que esas células están en muchos lugares, en los ganglios linfáticos, en el intestino, en la sangre, en el sistema nervioso central, y que quiere decir que esas enzimas tienen que llegar a todos lados. ¿Y qué hizo este laboratorio, el que desarrolló el EBT-101? Agarró, ustedes saben que las tijeras tienen que dirigirlas hacia un lugar. Ok, dirigió estas tijeras contra la parte esta del Long Terminal Repeat, el LTR, y un pedacito del GAG. Ok, le puso una así y una así. Pip, va a cortar así, tic, tic. O otra que vaya del GAG hasta el final del LTM. Recuerden que en el Long Terminal Repeat es donde están todos los genes que van a estimular a que el virus se copie. Por lo tanto, si le quito eso, el virus va a quedar inactivo y no puede activar. Entonces, el extremo, ese 5' del Long Terminal Repeat, es muy importante. Si se lo corto, no se puede reproducir, no se puede copiar. Entonces, lo que hicieron es colocarlo, estas enzimas, lo que hicieron es buscar la secuencia que se llama el ARN guiado, que reconozca esta secuencia o esta secuencia o esta secuencia y la final, y ponerlo con la enzima para que se lleve a la enzima con el guiado y corte ahí. Ahora, eso hay que empaquetarlo. ¿Dónde lo empaquetaron? En un virus, que es en el virus asociado al adenovirus nuevo, que se usa mucho en estas técnicas, particularmente en pediatría. Y ellos hicieron 2 grupos, A y B, en donde le dieron 2 dosis de endovenosas, pero lo que quiero comentar es que de los 5 pacientes que enrolaron, solamente 3 suspendieron el tratamiento. Y de los 3, 2 de ellos en el grupo B y en el A3, que era bajas dosis y altas dosis, rebotaron enseguida. Y hubo uno solo que tuvo un retraso que vamos a discutir después. Ella dice, bueno, le llevó más de 16 semanas y eso no es lo habitual que ocurra, porque la gente rebota dentro de las 2 o 3 semanas. Ahora, genial, puede ser que eso haya funcionado, pero recuerden que tienen que llegar a muchos lados y muchas células. Vamos a ver, esto yo diría en pañales. Se los quise dar nada más que para ustedes. Esto es lo que yo quiero hoy basar mi charla. ¿Cómo y por qué queremos utilizar al sistema inmune como mecanismo para poder controlarlo? ¿Qué sabemos nosotros de eso? Hay 3 poblaciones, una de los elite controllers, una de los que se llaman post-treatment controllers o PTC y otros que se llaman post-intervention controllers o PIC. Los elite controllers son gente que nunca recibió antirretrovirales y que mantienen la carga viral suprimida. Y ellos lo importante es que si bien está enriquecido por el HLA B57, que estos son del complejo mayor discompatibilidad 1, que son los que son reconocidos por las células CTL, los CD8 que quiero entrenar. Quiere decir que ellos pueden presentar muy bien y generalmente pueden presentar pedacitos del GAG. Ya saben lo que estoy hablando, del GAG. ¿Se acuerdan? Ya lo discutimos. Bien. Y esas personas tienen muy buenas CTLs y muy buenas células NK. Eso ocurre en 0,5 a 1% de la población. Pero tenemos unos PTCs, que son personas que recibieron tratamiento antirretroviral, suspenden y rebota. Y ese grupo realmente está enriquecido, no necesariamente no tiene esos marcadores del HLA, pero están enriquecidos por el tiempo en cuando comenzaron el tratamiento. Y se ve más frecuente, casi un 6 a un 13% en los que se trataron precozmente dentro de los 6 meses, comparados a los que tuvieron tratamiento tardío. Y el último grupo es el que tuvieron una intervención y particularmente suspenden y quedan suprimidos. Y eso lo vemos particularmente con los BNAbs o BNAbs, déjenme decir BNAbs, estos anticuerpos Broadly Neutralizing Antibodies, y que ocurre en más o menos en un 15 a un 25%.
Entonces, ¿qué podemos aprender de esos grupos y cómo los podemos llevar a la práctica? Este año, el grupo del UK, de Dinamarca con UK juntaron, presentaron estos datos muy interesantes que están publicados en Nature Communications de este año, es para leerlo. Y buscaron en todos los estudios que se hicieron de cura qué pasaron con la gente que estaba en el grupo control, que o recibió un placebo o no recibió nada y suspendió el tratamiento y teníamos cargas virales frecuentes. Y ellos encontraron que el grupo, la mayor parte de la gente rebotó dentro de las 2 a 3 semanas. Mantengan esto en su mente para los estudios ahora. Quiere decir que si a alguien no le hacemos intervención en el grupo control o le damos placebo, 2 a 3 semanas va a rebotar, no las 16 como Preti presentó en aquel, pero es una excepción, pero bueno. Pero 2 a 3 semanas. Y ellos lo que encontraron es que el grupo nuevamente estaba enriquecido por aquellos que empezaron precozmente el tratamiento. Y justamente la gente que comienza precozmente tienen lo que yo le puse en ese cuadro. Restringe el tamaño, es más chico el tamaño de los reservorios, menor diversidad del virus, muy importante, tienen menores niveles de los reservorios del ADN asociados a las células o de los ADNs intactos, tienen mejor preservación de las células B y tienen la capacidad, algunos PTC que generan este GAG específico. Miren, generan células CTLs. ¿Qué es eso? ¿Todo el mundo sabe lo que es, por ejemplo, un cuantiferón para ver la tuberculosis? No. Bueno, ¿qué significa este test? Lo voy a explicar una vez. Significa, ¿cómo lo hacen? Sacarle al paciente, lo voy a hacer simple, simple lo voy a hacer. Le saco al paciente células mononucleares. La pongo ahí en una copita redondita con múltiples, ¿está bien? Agarro algo que lo puede estimular o no. Por ejemplo, en este caso uso GAG y lo tiro y puedo medir si produce gamma interferón o puede medir si hace spots y los cuento los spots. Entonces, cuanto más spot hace, significa que tenía más células entrenadas para reconocer a ese antígeno. ¿Listo? Eso. Entonces, eso es lo que tienen. Pero también lo puedo hacer gamma interferón con citometría de flujo y puedo marcar la célula y cuando la estimulo ver si producen gamma interferón dentro de la célula. Muy bien. ¿Y ellos qué tienen? Eso un poquitito más subido. Esta la voy a pasar porque la puse como factores asociados al post-control. Y esta la hablé el año pasado en relación al sexo, ¿se acuerdan? Las mujeres, el timing, que no importaba si alguien empezaba tratamiento precoz o tardío. Como hoy vamos a hablar de unas vacunas, quiero aclarar que voy a hablar de 2 tipos de vacunas. Una, que es la que utiliza un ácido nucleico, y otras, en cambio, las que utilizan vectores. ¿Está bien? Las que usan ácido nucleico es un pedacito de ADN. Ese ADN lo tengo que inyectar y va al músculo. En el músculo va a empezar a producir las proteínas que después van a secretarse y van a aparecer. Cuando doy eso, muchas veces necesito estimular el sistema inmune y por eso se utilizan con otro plásmido que es con interleuquina 12. Entonces, eso necesita estimular. Otros son vectores, como por ejemplo, 2 de ahí que me interesa. Uno es el adenovirus, el que voy a utilizar, el chimpancé adenovirus Oxford, que ustedes lo conocen por la vacuna de AstraZeneca. Y de ahora en más lo voy a llamar ChAdOx. Cuando diga ChAdOx, estoy hablando de eso, porque dice ChAdOx, ¿no? ChEDOX, que es chimpancé adenovirus Oxford. Ok, usan ChAdOx. O podemos utilizar el MVA, que es de la vaccinia modificada Ankara,
que es la misma vacuna del monkeypox, que en el monkeypox está vacía. Entonces yo lo que necesito ahora es meterle algo adentro. ¿Qué diablos le meto a eso y qué diablos le inyecto al otro? Bueno, acá viene la cuestión. Cuando escuchen la palabra conserved elements, o CE, ¿qué significa? Que son elementos que están conservados dentro de los miles de HIV que están circulando. Los Álamos tienen un gran base de datos y podemos averiguar. ¿Por qué hay conservados? Por ejemplo, en el GAG, en la 24, como ustedes la ven ahí, la P24, ¿saben qué hablo? Hay 7 áreas conservadas. Claro, imagínense, si nosotros hacemos muchos cambios, hoy la cápside hoy es cónica, mañana es así. No puede ser, no puede tener tantos, tiene que conservar para mantener y ser siempre cápside. Entonces hay áreas que tienen que mantenerse a través de todos los virus circulantes. ¿Estamos de acuerdo? Hay 7 de ellas que identificaron. Entonces una manera es agarrar y poner esas 7 que se conocen, ¿okay? Que se llama CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en un plásmido. ¿Cómo lo inyectamos? Esto es como lo inyectamos, no es fácil. Ustedes tienen la vacuna con el plásmido, eso lo hace el farmacéutico, y le agregamos también en la interleuquina 12 para que estimule y haga como adyuvante. Ustedes agarran esto, lo ponen en el brazo, larga y después larga una electricidad. No hay que poner al paciente en silla de ruedas. Cuando yo lo hacía siempre le decía, no me traigan silla de ruedas porque se me va. Entonces, porque larga la electricidad y tienden a moverse. ¿Para qué largo eso que se llama electroforesis? Para abrir, ¿se acuerdan los cambios de la electricidad en las membranas? Para que entre mejor el plásmido entre las células musculares. Entonces, cuando lean electroforesis o EP, eso es lo que significa. Y cuando lean la palabra CE, es lo que significa Conserved Element. ¿Estamos de acuerdo? Todo claro. Este es un estudio que hizo el ACTG que quería solamente mostrarle, por ejemplo, tres grupos. Un grupo recibió la P24 CE12 en el plásmido con la P55, es decir, que le pusieron todo el pedazo también. Lo interesante que quiero mostrar es que en este estudio buscaron la respuesta a esos elementos y solo 50% de la población que recibió esta combinación, no en el placebo, tuvo una respuesta. Entonces, cuando le damos el vector, esto lo voy a pasar rápido, pues ya los conocen por el COVID, que el vector entra a la célula, produce proteínas y los van a expresar en el complejo mayor de histocompatibilidad 1 a la célula CD8 o en el 2 a la CD4 y vamos a generar CTL o anticuerpos. Muy bien. Bien, entonces acá vienen los de Barcelona. Y esta mujer Motter, Beatriz Motter, trabajó mucho con este laboratorio, tanto trabajó que Gilead le acaba de comprar esta vacuna a ella, al grupo de ella, así que esta vacuna le pertenece a Gilead en este momento. ¿Qué hizo ella? Dijo, busquemos a través de más de 1000 pacientes con distintos clades qué es lo común que tienen todos los HIV. Y encontró, claro, ella trabaja con Tom Hank, que es el que desarrolló la otra que le voy a explicar ahora en el UK, que es el que desarrolló la Chadox. Entonces dijo, nosotros tenemos 7 conservados en el GAG. Y encontró otros conservados, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el POL, 2 en el BID y en el NEF. Ella los puso todos juntos y metémoslo con el Chadox, lo metemos con la MBA o lo hacemos un plásmido con electroforesis. ¿Claro? Pero más puso ella. Muy bien. Eso es lo que hizo ella. E hizo este estudio a Helix 002 y que le dio a los pacientes, primero los inyectó con el ADN con electroforesis, después con la MBA, después con la Chadox y la MBA. Y ella encontró que cuando suspendían
había un retraso en los pacientes, en los participantes, más o menos 8 de 20, con aquellos que habían recibido la vacuna. Y le pareció muy interesante. Yo miré qué pasó con este grupo. Ven que todos rebotaron, pero los que reciben vacunas, que es el rojo, es como que rebota y quedan oscilando con valores más bajos. Y es más, hay 3 de este grupo que hubo hasta la semana 77, no tuvo que comenzar tratamiento antirretroviral basado en las condiciones de reinicio. Entonces ella dijo, bueno, el Proviral no bajó nada, pero los pacientes desarrollaron esta magnitud muy importante, desarrollaron buena respuesta CTL en los CD8 para los antígenos que ella había elegido. Estamos en el camino. ¿Se acuerdan? Vamos a ir a los elite controllers, ¿se acuerdan? Que ya lo que vimos discutiendo. ¿Podemos reproducirlo? Entonces después dijo, bueno, busquemos estos. Estas vacunas no tienen adyuvantes, ¿ok? En cambio, ¿se acuerdan que yo les dije que las DNA le colocamos el plásmido interleuquina 12? Pero las que utilizamos, las ChAdOx y la MVA, que son vectoriadas, no tienen adyuvantes. Entonces le demos en el organismo algo y vamos a darle esto que se llaman Toll-like receptors, que son receptores dentro de la célula, que el 7 reconoce ARN de single cadena y el 9 reconoce citosina guanina, esta isla que se utiliza en las vacunas, por ejemplo, para la hepatitis B. Es muy bueno como el Heplizab. Gracias. Heplizab, no me salía la palabra. Utiliza la misma estructura. Entonces, ¿estos qué hacen? Estimulan todos los interferones, estimulan mejor la actividad proinflamatoria con las células NK y hace que el organismo pueda responder mejor. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, tenemos 2, los agonistas del 9 y los agonistas del 7, Besatolimod. Entonces ella dijo, se escrachó la cabeza y dijo, bueno, vamos a hacer un esquema más fácil, dijo Beatriz Mote. Dijo, vamos a hacer el AELIS 3, en donde le vamos a dar nada más que 2 ChAdOx y 2 MVA. 2 ChAdOx, 2 MVA, con el mismo construct, con la misma construcción, ¿se acuerdan? Que les dije. ¿Cuántos tenían del GAG conservados? Del GAG había 7. Están escuchando. Muy bien, muy bien, muy bien. Me acuerdo que con eso me gusta. Ya está. Y lo que encontró es que nada pasó con los reservorios. Desarrollaron muy buena respuesta inmune a esos antígenos, y cuando suspendieron todos rebotaron. Entonces acá viene el grupo del UK, y el UK hizo este grupo del HIV Conserved, cuando lo vean. Y lo que hizo, nuevamente, ellos dijeron, bueno, vamos a tomar 2 del GAG, 4 del POL, nada del EMP. El original tenía EMP, pero yo ya se los presenté un montón de tiempo atrás, con Fiedler, ya les presenté ese estudio. Pero ahora no, este es el nuevo. Y lo metemos en un ChAdOx o lo metemos en una MVA, pero lo vamos a hacer un mosaico reconstruido en diferente. Es decir, ¿para qué? Para que distraer al sistema inmune y para que responda mejor. ¿Entienden? En el mosaico, para estar junto, que no va a haber ninguno que sea inmunodominante, epítope, y que no me permita que el otro, que es el subdominante y que a mí me interesa que responda, lo bloquee. ¿Ok? Hace un mosaico y hacen varios. Este año fue interesante porque el grupo de Cynthia Gay, de North Carolina, presentó en el CROI datos vacunando con estas 2 combinaciones de la ChAdOx y la MVA, y logró que cuando hacen las 2 con 4 dosis, 2 y 2, tenían muy buenas respuestas a la producción de ELI-spots con producción de gamma interferón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que la vacuna vacunó, inmunizó, pero no paró a nadie. ¿Ok? Entonces, los BNAbs ustedes están bien familiarizados, y como no tengo mucho tiempo, lo voy a dejar para el viernes, que los voy a explicar muy bien y que van a tener que venir. Pero los que voy a hablar hoy, así tienen que estar todos ahí. Sí, me aseguro
Este es un teaser, se dice lo que voy a hacer ahora. Los que vamos a hablar hoy son anticuerpos dirigidos contra la envoltura, la GP120. ¿Se acuerdan que les dije que al cabo eso es lo que está fuera del virus? Y hay algunos que vamos a hablar hoy dirigidos contra el sitio que une al CD4, contra el B3 glycan. Creo que voy a hablar de esos dos nada más. Lo importante, esto es lo que quiero que guarden. Yo estoy casi en desacuerdo cosas que pasaron este año en CROI. Y yo creo que es clarísimo para mí que los determinantes de un efecto terapéutico es que el virus sea sensible al BNAb y que tenga buenas concentraciones en la sangre. Y esto lo habíamos visto. Si ustedes ven en este estudio, por ejemplo, de 3 dosis de TOS-BNAb, 3 BNC 117 y el 1014, que también se los compró Gilead a la gente de Rockefeller. De Gilead ahora tiene los 2 BNAbs y tienen las vacunas y tiene el besatólimod. Todo les pertenece a ellos. Entonces, si ustedes ven en estos, mientras que la persona tiene sensible y buenos niveles, el virus en negro no rebota. Pero cuando los niveles bajan, el virus rebota. Y si no es sensible, el virus rebota enseguida. Solamente 2 pacientes ahí mantuvieron, que yo ya los discutí, los voy a pasar por alto. Pero sí también de ese estudio lo dejé porque si ustedes miran, tienen un efecto vacuna, que lo vamos a hablar el viernes. ¿Qué significa? Que si yo después que le doy el BNAb, le busco células CD8 y CD4 que respondan antígenos, epítopes del virus, responden con producción de gamma interferón o con spots. ¿Estamos de acuerdo? En la plaquita. Es decir, que algo está pasando. Por eso es muy difícil saber necesariamente cómo actúan estos desgraciados. Actúan por el efecto vaccinal, porque se meten dentro y duran más tiempo en el tejido conectivo. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que pasa? ¿Necesitamos que sea totalmente sensible o no? ¿Necesitamos para curar la sensibilidad? Sí, para el tratamiento, y lo voy a discutir eso el viernes. Entonces, este año Sarah Fiedler presenta este río. Y el río lo que hace, ella dijo, bueno, vamos a usar estos 2 BNAbs que son los mismos, ¿se lee bien, no? Sí, 2 BNAbs LS. LS lo voy a explicar el viernes, son 2 mutaciones en el fragmento FC que aumentan la sensibilidad al receptor neonatal de la FC, pero lo voy a explicar el viernes, y le prolonga la vida media. Les voy a explicar cuándo y cómo, no hoy. Entonces, pero son long acting, es decir, que van a durar mucho tiempo en la sangre. Y tomó estos 2, el 3-BNC y el 10-10-14, y se los dio a a personas que habían recibido tratamiento reciente, habían comenzado. Le da una dosis, suspende, ¿ok? Y lo sigue con el punto a las 20. ¿Por qué le da las dosis y suspende? ¿Por qué hace eso? Porque probablemente no es lo mismo dar la dosis en alguien que está totalmente suprimido, que no tiene antígenos, no tiene virus circulantes, que darlos en alguien en el momento que tiene la ATI, o Analytical Treatment Interruption. Porque cuando tiene la ATI, sube el virus, hace el complejo vacuna. No es lo mismo. Entonces ella agarró y dijo, vamos a dárselo cuando suspendo. ¿Y qué vio ella? Bueno, estos PKs prolongados, lo voy a explicar el otro día, el viernes. Pero lo que ellos encuentran es que de los participantes, 34 en cada rama, cuando recibieron una dosis de cada uno, tienen que en el grupo placebo solo 3 mantuvieron suprimido con respecto a 22 en el otro grupo. Es decir, ella que recibió los 2 BNAbs. Claro, eran 20 semanas y si ustedes miran y voy para atrás, yo creo que tenemos, porque 6 meses todavía tienen niveles por arriba
de la concentración inhibitoria. Entonces es muy importante saber qué pasa durante el periodo de washout, cuando no hay más anticuerpos circulantes en la sangre. Miren bien eso, fíjense qué fue lo que demostró el PK, a ver si no tenían. Nosotros estamos haciendo un estudio y no sabemos cuándo suspender, pero le estamos sacando sangre hasta llegar a menos de 1 microgramo para cada uno. Si no, no tiene sentido porque está funcionando el BNAP. Claro, sí, no va a rebotar, ya lo sé. ¿Entendés? Yo quiero que no haya más BNAP porque no haya más concentración. Ella dijo que, bueno, que el grupo siguió, un grupito siguió y recibió una segunda dosis, ¿está bien? Y de ellos, 57% no rebotó a las 48 y 39% no rebotó a las 72. Algo puede ocurrir ahí. Ella dice que hubo 3 patrones nuevamente, algunos rebotan muy rápido, otros tardan más en rebotar y un grupito, por ejemplo 4, no rebotaron más allá de 72 semanas. Ella vio una caída en el proviral intacto y vio que había una respuesta inmune cuando le dio, que había un efecto vacuna. Perfecto. Hubo este estudio que se llamó POS y no tenemos mucho, pero se los quise traer porque se presentó ahora en IAS. Este estudio lo desarrolló el ACTG con el HBTN, y es interesante porque utilizan los 2 BNAPs, tienen una J al final, porque es una cuestión para producirlo, pero tiene la misma media que los que usó Sarah Fiedler. ¿Se acuerdan? Estos de acá, de aquí. No hay que volver para atrás, pero quiero que... ¿Se acuerdan? Miren, ahí arriba son los mismos. Los mismos están en el grupo POS. Y este grupo que lo hicieron en Sudáfrica y en Botsuana, la idea era randomizar 48 participantes, 2-1, y miren lo que hace. Son personas que están totalmente suprimidas, no necesariamente infección aguda, está bien, que venían genial, y le dan la dosis de los 2 BNAPs y suspenden el tratamiento. Y esperan que en los anticuerpos baje la concentración. ¿Estamos de acuerdo? El estudio lo miró en febrero de este año el Comité de Seguridad y lo suspendió. ¿Por qué? Porque 16 de los participantes, independientemente de la rama que tenían, habían rebotado dentro de las semanas dosis. Entonces no era seguro continuarlo. Más datos, vamos a esperarlo. Para terminar, me quedan 2 minutos y necesito, pero vos me sacaste 5, así que voy a tomar los 5, Isabel, ¿puedo? Miré. Entonces, ¿qué pasa con estos BNAPs ahora si los puedo asociar a algo? Si los puedo asociar a los Toll-like receptors, al interleukin 15 superagonista o con vacunas. Entonces, este es otro estudio que se presentó en CROI, que le dieron bastante ruido, porque utilizaron los mismos BNAPs de Gilead, el TAS-IBAS, que son los S3BNC 117LS y el 101074, pero miren lo que hicieron. Eran personas, mujeres todas mujeres que habían ingresado en este estudio FRESH, de una cohorte que la mayoría eran ingresadas con infección aguda en estadio 1, la mayoría que habían estado en tratamiento antirretroviral suprimido por un largo tiempo, y en estas le dieron 2 otros BNAPs, no sé por qué me confundí, perdón. En estas le dieron el BRC07, que actúa contra el CD4-BS, y el CAP de 256 con el APEX B2. Perdón, no sé cómo, pensé en otro estudio. Y le hacían el screening, le daban, la primera dosis de besatolimod, le daban la inyección, segunda dosis, hasta completar 10 dosis, pero para la tercera paran los antirretrovirales para generar virus. Entonces ahora le dimos besatolimod para estimular el sistema inmune y los BNAPs que van a ver virus. Y entonces a ver si tenemos el efecto vacuna cuando los vayan reconociendo. Y entonces tenían 2 periodos, lo llamaban periodo 2,
periodo 2, porque todavía tienen los BNAP circulando por 20 semanas y después comienza el tratamiento verdadero. Y lo que encontraron es, bueno, esto es para que ustedes vean que para las 20 semanas más o menos tenía por debajo de 10 un BNAP y el otro BNAP recién acá baja. Y eso es otra cosa que me preocupa y le explico por qué. Si nosotros suspendemos y utilizamos BNAPs que tienen distinta vida media, ¿a quiénes le hacen acordar? A tripla. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes, ¿por qué salían con la K103? Porque lo que ocurría es que perdían el tenofovir, perdían primero la lamivudina en 3 días, después el tenofovir y le queda la cola. Entonces es terapia emocional. Entonces yo siempre miro estos BNAPs porque mi problema es no parar y hacer el ATI, no hacerlo si los 2 BNAPs no están por debajo, porque lo que vemos es que genera selección y sale con resistencia a uno de los BNAPs. ¿Claro? Por eso hay que mirar estos estudios de farmacokinética. Y ellos lo que encontraron es 3 patrones, un grupo que rebotó muy rápido, 7 de 20, un grupo que tardó más, que eran otras 7 de 20, pero un grupo de 6 que eran tardíos y que estaban oscilando, de los cuales 4 de 20 permanecieron sin tratamiento durante las 55 semanas del estudio. Es decir, como que algo estamos viendo, particularmente en el grupo que oscila. No lo tenemos totalmente suprimido, pero algo puede ser que está pasando. Otra forma de interpretar y mirar los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá viene Steven Dix. Steven Dix dice, esto se llama kitchen sink. ¿Qué significa? Ustedes saben que en Estados Unidos existen estos trituradores en las piletas de las cocinas. Entonces, ¿qué hace? Cuando alguien cocina, tira todas las verduras ahí, prende el triturador y se va. Por eso lo llaman kitchen sink, porque tiró lo que tenía. Entonces él pensó, dice, ¿qué tenemos para tirar acá en este estudio? Que es del UCSF AMFAR. Él agarró y tenía 10 pacientes, 7 tratados que iniciaron ART dentro de los 6 meses, importante para ver la población que estamos mirando, y les dio, ya saben qué es esta vacuna, PC24CE. ¿Se acuerdan? El plásmido, con las 12. ¿Cuántas porciones conservadas hay en estas? 7, gracias, ¿están escuchando? Muy bien, y a la semana 12 le dio la P55, es decir, todo el GAG. ¿Estamos de acuerdo? En el plásmido, con el otro. ¿Me siguen? Y después agarró a estas personas y le hizo un boost con la MVA. Y esta MVA tenía GAG, POL y EMV. Muy interesante. Recuerden que las que yo le enseñé de Tom Hanks, que es en UK con la Chadox, no usa más el EMV, usa nada más que el GAG y el POL. Él está agregando el EMV. Es para su información, nada más. ¿Cómo podamos saber? Y se acuerdan que esta, para el ACTG, fue efectiva nada más que en un 50% desarrollo de la gente. ¿Se acuerdan de eso? Siempre hay que mirar qué está usando y qué se sabe de eso. Y le dio este TL9, no me acuerdo cuántas dosis, si son 10 o 9. Nosotros siempre para Besatolimod usamos 10, pero acá no me acuerdo cuánto, habría que contarlos esto. Y le dio 2 BNAPs, el 10-10-14 contra el B3 y el BRC-07 contra el CD4. ¿Y qué observó él? Cuando suspende el tratamiento, nuevamente, un patrón de personas que miren qué rápido rebotaron, aquí, rápidamente. Un patrón que osciló entre los 3.000 y 5.000 y uno solo que quedó totalmente suprimido. Lo interesante es saber qué es lo que está pasando con esa persona, si podemos entender si era un PTC y punto. ¿Estamos de acuerdo? Pues no lo sé. Es un estudio chiquito y sin control y no tiene grupo placebo. Lo que sí vio es que en los BNAPs
tenía muy relacionado, era la farmacocinética y la susceptibilidad predecía el tiempo de rebote. Muy importante. Susceptibilidad y PK. ¿Se acuerdan que lo venimos diciendo? Y no hubo cambios constantes en los virus intactos de él. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, el que yo hago, hacemos 2 ChA2-MVA, pero nosotros usamos el HIV Conserve, ¿okay? Con Gag y Paul o solo, ¿se acuerdan? Le damos 7 días de besatolimod y después el segundo día le damos 2 BNAbs, el 3-BNC, el 1074, que son los 2 de Gilead, que lo vamos a hablar el viernes. Les voy a contar, mi primer paciente empieza ahora el ATI, le tocaba ayer, yo viajaba, mejor la semana que viene que estoy ahí. Y para terminar, quiero terminar con esto, con Marina Casquet. El ACTG hizo este estudio y yo quise poner lo que presentó Marina Casquet en Ruanda, por eso lo traje. Ella dice, el ACTG lo hace porque vieron que en oncología se está usando este superantígeno, el interleuquina 15. ¿Por qué? Porque parece ser que reactiva al virus y porque hace una upregulación del CCR5 que hace que las células vayan a los ganglios linfáticos, a distintos lugares, es muy interesante, y de las células CD8 y de las NK. Entonces, si uno le da BNAbs y aumenta todo esto, es como que le genera mayor inmunactividad. ¿Qué efecto podemos hacer? No solo que el virus exprese virus, las células expresen virus y sean reconocidos por los BNAbs, sino que tengamos mayor efecto vacunal, también, vacuna. Y ella fue interesante porque le dan primero los 2 endovenosos, BNAbs, después le dan subcutáneos superaantígeno, superagonista. ¿De dónde dije la palabra antígeno? Agonista, estoy hablando. Se lo dan subcutáneo y miren lo que el color esto significa que tiene que hacer que los BNAbs se vayan, porque si hay BNAbs el virus no va a rebotar. Por eso comienza el ATI y espera que los virus se vayan. Y ella dice, bueno, nuevamente, esta foto la puse porque me llamó la atención. Este N803 no es tan benigno, esos son los problemas que tenemos nosotros, que esto fue inyectado subcutáneo, miren la reacción que tienen. Y el besatolimod y todas estas drogas no son fáciles, pueden desarrollar cytokine release syndrome, y les digo que a uno les queda acá de moñito las cosas que tiene sus órganos genitales cuando pasa esto. Le agarra un poquitito de angustia cuando lo ve. No es fácil alguien que está a 10 puntos y te hace un cytokine release syndrome. Entonces, ellos agarró y encontraron rebote rápido, rebote tardío y otros que mantuvieron 7 en esto. Vieron como este patrón comienza a repetirse. Y 3 pacientes mantuvieron hasta la semana 72 sin rebotar. Estos son todos los estudios clínicos que creo que el año que viene o el otro voy a poder hablar más. Voy a hablar del Riviera en Francia, que utilizan estos 2 BNAbs. Les puse acá en personas al momento de iniciar antirretrovirales. ¿Por qué? Porque parece ser que el reservorio se establece en el momento que uno comienza tratamiento antirretroviral. Si mira la secuencia de que el rebota no es de un año atrás, es del momento que comienza tratamiento antirretroviral. ¿Okay? Y en ese momento la persona tiene virus circulantes. Entonces, algunas de las personas quieren iniciarlo al momento. Esto es, infección aguda, los europeos hablan de PHI. A mí no me gusta, yo hablo de acute HIV infection, pero ellos hablan de primary HIV infection en Europa. That's fine. Entonces, ellos dicen en el momento de la infección aguda, al iniciar. Nosotros estamos haciendo el 88, que yo soy co-chair de este protocolo, en infección aguda,
al momento de iniciar también. Y Bangkok está haciendo este grupo, el ARVI-360, con vacuna al momento de iniciar. El ACTG lo está haciendo en personas que había comenzado tratamiento en la infección aguda. Y acá tienen varios otros estudios, los nuestros, distintas combinaciones. Esto es en qué viene el futuro, lo quise poner. En síntesis, sabemos que hay obstáculos, eso lo dejé porque me parece bárbaro. 39 millones de personas y solamente 11 ahora, con los 2 nuevos. Lo actualicé y 2 mujeres con con remisión espontánea. Y el problema son los reservorios. Y yo creo que me dicen, ¿a qué se está apostando en este momento? Yo creo que en este momento se está apostando a reinvigorar la oncología, el sistema inmune. Y yo no quise poner acá lo que también Mote presentó, muy interesante, nuevas compounds compuestos con el receptor. Lo dejo para el año que viene si me tienen que invitar, pues saqué todas esas diapositivas y quisiera hablar de CAR T-cells y de estas que en realidad tienen un concepto inmune. El problema para mí es que una persona hoy en día que toma una tableta una vez al día o un inyectable cada 2 meses y anda bien, es complejo usar algo que sea más tóxico de lo que le puede dar en la intervención. Entonces tiene que ser una intervención que sea mínimamente tóxica, que tenga eficacia, que proteja la reinfección, obviamente, y que pueda ser utilizable equality en todo el mundo. Eso era todo. Gracias. Roberto. ¿Querés venir acá al lado mío para contestar? Muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas que pueda... Te tomaste más de 5 minutos, te aclaro. Sí, porque me agarró ahí un momento que dije, ahí. Quería parar y dije, ¿viste cuando te agarras esas cosas filosóficas? Y creo que dije muchas cosas que no tenían sentido, pero que quería decirlas. No sé. Bueno, tenemos... Sí, claro. Un poco así, ¿viste? Fue algunas cosas... Muchas cosas, les digo que hay cosas personales en los comentarios. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su plática impresionante. Respecto al uso de agonistas de los Toll-like receptors, como comentaba, particularmente el estar estimulando los receptores Toll, teniendo en cuenta que también es parte de la fisiopatología de la sepsis y vaya, la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Hasta qué punto, digamos, en las consideraciones al momento de ensayar estos ensayos, consideran una limitante, ¿no? Que esto pudiera llegar a ser algo que... Perfecta, excelente pregunta. Te voy a dar un ejemplo. Puedo tomar el Besatolimod, buen ejemplo. Las dosis que utilizamos de Besatolimod se comienza con 6 miligramos. Se dan una primera dosis de 6 miligramos, a las 2 semanas 6 miligramos. A las 2 semanas 6 miligramos. Los efectos adversos lo medimos con los criterios que utilizan los oncólogos en el National Cancer Institute. Y para nosotros, un ejemplo, un CRS, Cytokine Release Syndrome, grado 1, es fiebre nada más. Fiebre lo permitimos y que se resuelve y que le damos o ibuprofeno o acetaminofeno y se va. Si la persona no pudo controlar, no hace el incremento. El incremento siguiente es a 8 miligramos y no seguimos. Gilead dice que ellos para hepatitis B han utilizado 12 y 14 miligramos sin problemas. Si el paciente, cuando el participante aumentan y tiene un Cytokine Release Syndrome grado 2, que es fiebre más hipotensión, como el mío, el último, hipotensión que no se recupera con rige al lactato, con cualquier cosa que le damos. Si se recupera está bien, si no se recupera pasa a grado 3. Eso es un red flag que lo paramos y sale. Entonces ahora viene la gran discusión que tenemos. ¿Cuántas dosis de Besatolimod necesitamos? Cuando vos lees el artículo de Steven Dix, él acusa a que había problema de la pandemia,
pero en realidad hubo teóricamente de los 9, creo que había 9, yo creo que eran 9 el que usó. Él usó 9, porque me acuerdo, Toll-like receptor 9. Entonces, de los 9 hubo muchos que recibieron 1, 2 o 3 nada más. Entonces, los mecanismos que tenemos son muy estrictos. Y puedo aclarar una cosa más que a mí me interesa. El siguiente mecanismo, el siguiente problema que tenemos ético son con los ATIs, Analytical Treatment Interruption. La pregunta es cuando vos interrumpís, ¿cuáles son tus criterios para reiniciar? Y el problema que tenés acá es cuánto vas a tolerar. Si vos no tolerás mucho que la carga viral suba, no tenés efecto que el sistema inmune responda o que entrenes células CTL o que generes. Es más, se dieron cuenta en estudios que si no parás, hacen un pico y después baja. Entonces, si vos parás en el pico, te perdiste la bajada. Pero ¿cuánto tenés que esperar? Muchos estudios lo que hacen, te digo un general, hay un acuerdo internacional, ahora se pusieron, pero más o menos esto varía. Es decir, bueno, lo podemos dejar mayor de 10.000 por 8 semanas, ¿está bien? O lo podemos dejar, no, mayor de 1.000 en 8 semanas, mayor de 10.000, 4 no más, o una mayor de 100.000 y nada más. Los CD4 todo el mundo agrega que está de acuerdo que si es de 350 o menos se para. Y todo el mundo está de acuerdo que si la mujer está embarazada o amamanta o algo, bueno, amamanta no puede ser porque no podía estar embarazada, pero si está embarazada o se embaraza hay que pararlo. El último problema es que nosotros le chequeamos clamidia, gonococo y sífilis. ¿Por qué? Porque acordate que U igual a U. Y entonces estamos teniendo que si el paciente tiene una pareja que es seronegativa, estamos en problema. ¿Quién le da y quién paga el PrEP de la pareja? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se encarga de eso? ¿Qué hacemos en esa situación? Entonces, todo esto es bastante complicadito. Por eso uno que va a parar, yo no quería que parara este lunes porque sabía que hoy estaba acá. Y si vos lees a una MOTE, el otro problema es que si desarrolla síndrome retroviral agudo, tiene que comenzar rápidamente. MOTE en esos que demostré, en uno de los AELIX, 3 casos tuvo. Y ella lo pone en chiquitito en el artículo. Y a mí, viste, no tengo pelo porque si no casi me los tiro. Digo, le digo, viste, 3 le hicieron un síndrome retroviral agudo. ¡Wow! Me hizo acordar a la clatrama, ¿te acordás cuando hacía el calitra monoterapia y le hicieron, y ella que se copió de que vive en Houston, no me sale el nombre, y quiso hacerlo y le aparecieron como 2 o 3 con síndrome retroviral agudo cuando hizo calitra monoterapia. Preocupado, ¿ente? Perfecto. ¿Sabés qué MOTE, que la nombraste mucho, es argentina? Beatriz, no sabía. Sí, nacida en Rosario. Mirá. Y se fue, bueno, no importa, cuando estudió en la Facultad de Medicina nuestra y después se fue para España. No sé si ellos tienen muy buena relación con el grupo de Oxford, sí. Y Oxford está muy ligado con Sarah Findler y con el grupo de Dinamarca. Por eso ves que enrolan juntos en varios de los estudios. Y Sofía Sabato, la doctora que fue ex-fellow nuestra, está trabajando con Beatriz Monte allá. Alejandro tiene una pregunta. Bueno, en primer lugar, Roberto, muchas gracias por este excelente resumen actualizado que hiciste. Vino muy buena la segunda temporada de Netflix. Okay. Ahora falta la tercera. Sí, bueno, lo que te voy a preguntar a lo mejor tiene que ver con el segundo capítulo que va el viernes de esta temporada. Mira, básicamente tu opinión personal en los estudios que están con lenacapavir y los BNAF del teropavimab, el cilirvimab y que viene con la inmunomodulación de los TLR9 y TLR7. ¿Puedo contestarlo el viernes? Sí, pero que es mi tema del viernes. Por eso. ¿Puedo contestarlo? Sí, es mi tema del viernes. Por eso, entonces el segundo capítulo va el viernes. El viernes no me quites. Ese es el teaser, de eso vamos a hablar. Ya, muy bien. Para dejar los invitados entonces. Agarra.
¿Alguna pregunta más o comentario? Pero es muy, quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso y quiero hablar de susceptibilidades. Y quiero hablar de anticuerpos. Luis, y me acordé ahí, de ahí. vos, así que quiero hablar de anticuerpos no neutralizantes. Porque vos lo hablaste en febrero con el rol del Fomstesavir. Bueno, Con el A2, el clúster A2. Roberto, hay otra ¿Viste cómo te pregunta. escucho, no? Ahí. Luis. Sí, Roberto, muchas gracias. Excelente tu presentación como siempre, pero preocupante también, ¿no? O sea, el título de la charla ya no debería ser cura, sino control, ¿no es cierto? Ya cura, como que no va a haber cura y solamente estamos buscando mantener a raya, como se dice en mi país, darle una manzaguapo, un estate quieto, nada más al virus y que no fastidie, pero vive. Yo creo que la respuesta es exacta y por eso estoy hablando como remisión, si te gusta. Quiero decir que tenemos que reevaluar cómo lo vamos a nombrar, pero tengo mis dudas también y te lo voy a explicar por qué. Tenemos tiempo, cuando quieras me echas, ¿okay? Me echan. Si bien estamos ahora viendo más y más los diferentes patrones de respuesta en la carga viral con estas intervenciones. Viste que te mostré por lo menos 3 estudios donde los investigadores están buscando entre aquellos que rápidamente rebotan, algunos que tardan y otros que oscilan. ¿Cuánto tiene que oscilar o cuánto pertenece? ¿Qué es eso? ¿Sabés que nosotros ahora, si mirás las guías de Estados Unidos, la recomendación es tratar a los elite controllers cuando pierden el control de la carga viral, cuando caen los CD4, cuando cae el reyo, que me lo quitaron, yo lo que había puesto pero me lo quitaron, pero no importa, o cuando tienen comorbilidades, por ejemplo, como hepatitis C, hepatitis B, algo. Quiere decir que ocurre en estas poblaciones. Y lo que ves en los elite controllers es que aún bajos niveles que no detección, hay inmunoactivación y hay deposición de calcio en las coronarias. Entonces hay riesgo cardiovascular. La pregunta es, si alguien está tomando algo que está totalmente suprimido, ¿lo podemos dejar oscilar? Yo creo que lo que ocurre en este camino es que la pregunta es que esto nos permite saber que en las intervenciones que estamos haciendo estamos yendo hacia un camino y no tenemos que frenarnos. Porque si estamos en esa oscilación y podemos encontrar qué es exactamente, cuál es lo que tenemos que ajustar, lo que falta para que realmente se transforme en un elite controller. Por eso yo empecé mi charla de este bloque, si vos lo mirás, empecé con 3 grupos de personas. Y justamente preguntándome a mí mismo, ¿a qué vamos? ¿Qué queremos? ¿Llegar a los elite controllers, a los PTC o los PIC? ¿Está bien? ¿Qué es lo que vos me estás preguntando, claro. diciendo? Y la otra cosa que me O desafiando, ¿no? Que no sé. No. No, la palabra en un buen sentido. Ok, y la otra cosa es que estas oscilaciones mantienen una activación del sistema inmune y la otra cosa pudiera ser que también induzcan resistencia a la larga. O sea, no será el nivel, pero sí el tiempo de estos. Y entonces, porque es más, si el sistema inmune es lo que está manteniendo, puede ser que el sistema inmune se pierda y que no pueda tener. Y por último, yo quiero agregar el asunto de la U igual a U. ¿Cuál es el U que yo tengo que tener para asegurarme que no voy a transmitir? ¿Sí? Veo que me van a matar. No, será mi culpa, a mí me mata, no te preocupes, Roberto. Pero es que no puedo dejarte ir sin una pregunta, primero de nuevo agradeciéndote. Esto es como uno de los episodios de Netflix de esos en que uno ni siquiera pestañea. Si uno llega a pestañearse, se perdió ya la línea de acción.
muchas gracias por eso, pero quería preguntarte precisamente de la paciente Esperanza y de la otra señora, que son los elite controllers excepcionales, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué de ellas, del estudio de ellas, se puede trasladar a todas estas intervenciones que buscan o curar o controlar? Yo creo que lo que aprendimos es valorar el rol del sistema inmune en el control de la viremia. Creo que lo mismo, si vos te acordás, hace muchos años nadie creía en los VNAPs. Nadie apostaba. Ni las vacunas originales apostaban en los VNAPs. Y tampoco sabíamos el rol de la respuesta inmune. Y creo que ayuda a saber la importancia de la inmunidad celular. Y particularmente muchos de esos controllers tienen una respuesta contra el GAG, de alguna manera, que está bien conservado en todos los virus, en los distintos grupos, en el M, en los distintos clades. Entonces, creo que esto dio más empuje. Si yo digo que, bueno, se sigue estudiando porque si encontramos la respuesta exacta, bingo. Pero lo que creo que empujó es que todo esto que estuviste viendo, si vos mirás la segunda parte de mi charla, cuánto hablé del control en estudios clínicos, evité todos los animales. Te diste cuenta de que ni uno te mostré. Porque todo esto, muchos de ellos, como los nuestros, están basados en los de Dan Baruch. Pero yo no te quiero mostrar los de Dan Baruch, de los estudios en monos. Pues es distinto, tenés una cepa, les es infección aguda, esa cepa no es diversa, comienza el tratamiento precozmente y los vacunás contra la misma cepa cuando hacen. Yo quiero ver en humanos, por eso me negué a no hay ni una diapositiva, todo es en humanos. ¿De acuerdo? Y justamente en qué va a través de lo que aprendimos de las dos elite controllers excepcionales. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Tenemos que terminar. Allá atrás está el cóctel, así que disfruten, descansen.